fortaleza, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, tu palabra es la única guía que tenemos, Señor. Es esa antorcha que alumbra nuestro caminar, Señor, es el lugar oscuro. Tu palabra es la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra nos enseña, nos corrige, nos disciplina, nos dirige, nos inspira, nos alimenta. Precioso Dios, haznos amar tu palabra, Señor. Haznos hacedores de tu palabra, Señor. A través de este estudio de hoy, Señor, sigue haciendo esa transformación en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y que el estudio de tu palabra y el conocerte a ti, el único Dios todopoderoso y perfecto, que el conocerte a ti transforme nuestra semana. Que no nuestra semana siga siendo igual, Señor, sino que esta semana que vamos a iniciar, Señor, sea diferente, Señor. Guiada, transformada y corregida por tu preciosa palabra y tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, que nuestra agenda no siga igual. Haznos amarte a ti sobre todas las cosas. Saber y recordar que estamos de paso aquí, Señor. Que estamos de paso, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo en tu preciosa palabra, Señor. Prepara nuestros corazones para que seamos tierra fértil. Amén. Amén. Qué bonita guitarrita, ¿no? Hasta me sentí así, ¿no? Vamos a seguir orando. Amigos, familia preciosa, es un privilegio para mí un domingo más estar con ustedes y el poder compartir de la palabra de Dios. La finalidad de todos nosotros es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su bondad, conocer su voluntad en nuestras vidas. Realmente el poder de Dios en nuestras vidas es lo que transforma nuestras vidas. Transforma. Todos estamos de paso. Todos estamos de paso. Estamos aquí temporalmente. Y lo más importante es que este lapso pequeño temporal que vivimos en esta tierra determina nuestra eternidad, aún dentro como hijos de Dios. Por eso el conocer su palabra es fundamental para saber por dónde irnos, qué caminar, qué hacer, qué no hacer. Y es lo más importante. El día de hoy vamos a continuar estudiando, estamos estudiando la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 3. El domingo pasado estudiamos nada más el versículo 1. Hoy vamos a estudiar la mitad del versículo 2. No es cierto. No, vamos a estudiar hoy, primero Dios, si nos permite, hasta el versículo 9. Entonces me acompañan a leer. Voy a retomarlo desde el 1 para que vayamos entendiendo el mensaje de Dios primero a vista de águila, como le llamamos, ¿no? El mensaje general, y después nos vamos a lo específico. Dice el versículo 1: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Platicábamos el domingo pasado precisamente de que no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel, que Dios solo tiene un hijo, su hijo unigénito, que es Jesucristo. Pero todo aquel que cree en el único Hijo de Dios, por la fe en el Hijo de Dios, es que nosotros somos adoptados como hijos de Dios también. Y dice: ¿y cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Claro, cuánto amor hay en el Padre, no porque nos adoptó como hijos, sino porque dio a su único Hijo para perdón de nuestros pecados, y a través de su sacrificio en la cruz poder adoptarnos como hijos, podernos rescatar y salvar. Entonces, cuán amor nos ha dado el Padre a través del sacrificio de su único Hijo, como Juan capítulo 3, 16, el más famoso, ¿no? Que dicen que de tal manera el Padre nos amó a todos nosotros, porque entregó a su único Hijo para morir. ¿Quién de nosotros daría a su hija o a su hijo por una bola de pecadores? Por gente que ni le quiere tomar en cuenta, por gente que nada más quiere poner a Dios en un ratito. ¿Quién de nosotros daría a su hijo por ellos? Yo no, pero Dios sí lo dio.
Dios dio a su único hijo por mí y por ti. Cuán amor nos ha dado el Padre para que haber entregado a su único hijo, para que a través de su hijo nos adopte, nos perdone y nos dé una nueva vida en él. Cuán amor nos ha dado el Padre para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Porque este mundo ama al mundo. Nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza es amar lo temporal. Esa es nuestra naturaleza. Amamos lo temporal. Y este mundo es así. Y cuando tú vienes y les hablas de Dios, de Jesús, lo catalogan como una religión o como una secta o como filosofía, un gran maestro. Pero siempre rechazan el que alguien les hable del sacrificio de Jesús y de la salvación, y que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. A través de la fe en el único Hijo de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él padeció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este pasaje que vamos a estudiar para muchos puede ser que te desanima, ¿no? Dices, no, pues todo aquel que peca pues no es hijo de Dios, y pues ya caminé, ¿no? Si con mi carácter estás viendo. Pero ¿sabes qué? La primera parte es maravillosa y le da sentido a todo lo demás. Vamos a estudiar así versículo por versículo. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Esta es la clave y grábatelo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Estamos en el proceso, por eso le puse ahí, caminando en el proceso. Todos los que estamos aquí deberíamos tener un letrero aquí gigante que dice Dios trabajando. Cuando doy consejería en matrimonios y todo, cuando doy algunas consejerías, hago un énfasis en el que decirles, chicos, nadie estamos graduados. Nadie nos hemos graduado. ¿Sabes el día que nos vamos a graduar? Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. O sea, como quieren decir, terminé mi carrera y llegué a la meta. ¿Sabes qué? Es cuando partamos de este cuerpo. Pablo lo dijo porque ya lo iban a sacrificar, ya lo iban a matar. El día que tú dejas este cuerpo, entonces habrás llegado a la meta. Mientras estamos en el caminar, y este caminar con Dios no es una carrera de velocidad. No es de a ver quién se aprende más versículos en esta semana. Eso no quiere decir que no se los aprendan. Ojo. Pero quiere decir de que, ¿sabes qué? No se trata de correr, se trata de permanecer. De permanecer. Por ahí dicen, ¿no?, que cuando Dios quiere hacer un hongo lo hace en un día. Pero cuando Dios quiere hacer un roble, tarda años. Dios quiere que tú y yo crezcamos sanos, fortalecidos en Él, cimentados en Él. Y Dios trabaja año con año con nosotros. Por eso es importante el crecimiento. Cuando empezamos este año, yo les decía que el crecimiento es algo natural. Tú tienes que crecer en la fe. Tú tienes que crecer en tu caminar con Dios. Tú tienes que crecer en tu compromiso con Dios. Y si no lo haces, entonces vas para atrás, porque todo lo natural que es vivo debe de crecer.
Por eso precisamente debemos de entender que tú y yo estamos creciendo y estamos caminando y debemos crecer en Él. Cada vez más y cada vez más y cada vez más, conocerlo más y morir más a nosotros. ¿Cómo duele morir, verdad? Morir cada vez más a nosotros para que Él pueda vivir más en nosotros. Y tú y yo estamos en ese proceso de crecer. Tú y yo estamos en ese proceso de caminar. Y puse algunos versículos que hablan precisamente de esto, que este es el cimiento de lo que viene más adelante. Filipenses 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en tu vida, la va a perfeccionar, la va a acabar. La obra que Dios empezó en mi vida, la va a terminar. Eso me llena de esperanza, porque cuando me veo al espejo digo, chale. Claro que si tú te ves al espejo vas a decir, o sea, ay sí. Cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos un costal lleno de defectos, ¿no? Bueno, los que somos honestos. Digo, no falta el que no, ¿qué te pasa? Yo me veo y digo, Dios, qué bar, te luciste conmigo. Y te ves al espejo y dices, Dios, me gozo en las obras de tus manos. Ay, sí. Pues puede ser, no falta el que piense así, ¿no? Pero siendo honestos, chicos, todos los días batallamos con nosotros mismos, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Y vemos y decimos, Dios, ayúdanos, cámbiame, Señor. Necesito un cambio, te necesito cada vez más y más, y ayúdame a morir a mí mismo. Y esto me llena. Toda la obra en mí, Él la va a llevar a feliz término. Que Él no me va a soltar. Y que la obra que Él está empezando en mí, Él la va a continuar. Hasta la meta me va a llevar. Y la obra que Dios empezó en tu vida, Él la va a llevar hasta el final. Si tú permaneces en Él. Mi único trabajo y tu único trabajo es permanecer en Él y en su palabra. Y Él va a hacer la preciosa obra. Él gana las batallas. Muchas veces hemos perdido batallas, ¿cierto? Con nuestro carácter, con nuestros pensamientos. Pero la guerra la gana Él. Habremos tal vez perdido una que otra batalla, pero Él va a ganar la guerra. Porque Él nunca pierde. Tú y yo tenemos que permanecer en Él. Salmo 138, versículo 8, fíjate qué precioso. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Grábatelo. El Señor va a cumplir su precioso propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo somos la esposa de Cristo y Cristo es el esposo. Y un día que tú y yo partamos de aquí vamos a estar casándonos con nuestro esposo Jesucristo. Pero en este ínter tú y yo como esposa nos estamos preparando. Por eso dice el 1 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, que nos está preparando irreprensibles. Es decir, nos empieza a corregir, nos empieza a dirigir, nos está diciendo, esto déjalo, enfócate en esto, camina por acá. Él nos dirige, Él nos corrige, Él nos enseña. Porque nos está preparando para presentarse a sí mismo una esposa sin mancha. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién empezó esta relación entre Dios y yo? Dios. ¿Y quién la va a llevar a feliz término? Dios. ¿De qué nos podemos gloriar tú y yo? ¿Qué soberbia espiritual puede haber en nosotros? ¿Sabes qué? Si Él es el que nos llamó, y Él es el que nos mantiene, y Él es el que nos va a llevar a feliz término, ¿quién se lleva las palmas? ¿Quién se lleva la gloria?
Por su misericordia es que tú y yo todavía tenemos vida. Por su gracia y misericordia es que tú y yo, nuestro corazón sigue latiendo. Aún lo que tú y yo conocemos de la palabra de Dios es porque a Él le plació revelarse a nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¡Wow! Eso está bien heavy. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes qué fue lo que animó a Cristo a soportar la cruz? Ver el gozo puesto delante de Él era que un día tú y yo nos íbamos a entregar a Él. Que un día tú y yo nos íbamos a rendir a su soberanía, a su poder, a su majestad. Que tú y yo íbamos a tener una relación personal con Jesucristo. El gozo que Él tenía era que nos iba a salvar a ti y a mí. Y que un día íbamos a dar la vuelta de nuestro caminar soberbio, egocéntrico, centrado en nosotros mismos, a caminar en sus propósitos, para Él, por Él y en Él. Primera de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Un día tú y yo le vamos a ver. Un día tú y yo vamos a ver a Jesucristo. Y ese es nuestro gol, ese es nuestro sueño, ese debe ser nuestro anhelo. ¿Sabes algo? Cuando amas a una persona, quieres estar con ella. Cuando amas a una persona y no estás cerca de ella, te duele, pero anhelas estar con ella. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Estados Unidos y mi esposa estaba aquí. Bueno, no éramos esposos todavía, pero sí, o sea, me hablaba por teléfono y mi corazoncito latía, ¿no? Y cuando vine de vacaciones, pues fue la primera vez que le planté su besote, ¿verdad? Y le dije, ¿qué crees? Como que no te quiero como amiga. ¿Por qué? Porque anhelas estar con la persona que amas. Lo anhelas. Cuando tú te enamoras de Cristo, ¿sabes dónde quieres estar? Con Él. ¿Cómo puedes saber que tú no amas a Cristo? No lo anhelas. No anhelas estar con Él. ¿Sabes cuál es la pasión de un hijo de Dios? Estar con Él. Y que toda la gente sepa quién es tu Dios. Y mientras, como dijo el apóstol Pablo, ya no sé qué es mejor, si irme a casa o quedarme aquí para que ustedes conozcan de Él. Ya no sé qué es mejor. Y el tiempo que me quede libre, si me es posible, se lo voy a dedicar a Él. Ay, sí. Ay, sí. Pero el tiempo que tenga en esta vida, mientras tenga respirar, mientras tenga un corazón latiendo, lo único que quiero es que tú le conozcas, que tu familia le conozca y que la gente allá afuera le conozca a mi precioso Dios, a mi Salvador, al que me salvó y al que puede salvar esta ciudad, el que puede salvar este estado, al que puede salvar este país, al Señor de señores, al Rey de reyes, al gobernador de gobernadores, al presidente de presidentes, al creador del universo. Mi pasión es que la gente le conozca. Mi pasión es que tú le conozcas, pero al grado de que transforme tu semana, no tu domingo. Que transforme toda tu semana, que transforme toda tu agenda, que transforme tu matrimonio, que transforme tus hijos, que transforme todo tu entorno. Pero mi anhelo es estar un día en su presencia. Y yo anhelo ese día cuando esté con Él y pueda verlo y pueda estar en su presencia. Ese es mi gran sueño. Mi pasión más grande es estar un día con Él. Hay una canción que a mí me encanta, me apasiona, me hace chillar y chillar, y se las quiero compartir esta mañana. Se llama Cara a Cara. Siguiente, por favor. Ese momento de estar en la presencia de Dios, ese momento de contemplar su rostro, de ver que por su llaga fuimos nosotros salvos, que por su sacrificio en esa cruz, dice Apocalipsis capítulo 5, que veremos al Cordero como inmolado, es decir, que vamos a ver a Jesucristo sentado en su trono, rodeado de gloria, pero con las heridas en sus manos.
vamos a ver esas heridas. Y vamos a ver que tú y yo vamos a estar en su presencia gracias a esas heridas, a ese sacrificio de haber sido traspasado por esos clavos. Y que si tú y yo tenemos vida eterna es gracias a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Mi esperanza es que un día yo voy a estar en su presencia. Mi esperanza es que un día yo voy a contemplar su hermosura, su gloria, su poder, su majestad. Y mi anhelo es que un día cuando yo esté con Él simplemente me diga: ve bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. ¿Anhelas estar con Él? Amamos más a este mundo. Es por eso que mientras más amamos este mundo, más nos duele lo que Dios nos pide. Mientras más amamos este mundo, más nos duele el dejar y renunciar a lo que vemos, a lo que tenemos. Mientras más amamos más este mundo, más nos duele el que nos pida nuestra agenda, que nos pida tiempo. Más nos duele. Pero mientras más amas al Señor, más quieres estar allá y menos quieres estar aquí. Más amas lo que viene y no lo que es. Ciertamente tú y yo tenemos que vivir aquí, trabajar para suplir las necesidades de nuestro hogar, porque dice la palabra de Dios que aquel que no suple para los suyos es peor que un incrédulo. Que aquel que no mantiene su hogar es peor que un incrédulo. Que el que no trabaje y que no coma. Cuando dice la palabra de Dios que amemos lo eterno y que trabajemos para lo eterno, no significa que renunciemos a todo lo que estamos haciendo el día de hoy y que dejemos de trabajar. No, significa que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Y mi anhelo y mi sueño es estar en su presencia. Y que el tiempo que yo esté aquí esté invertido, todo mi tiempo, mi dinero, mi familia, mi energía, mis recursos, para que la gente le conozca. Todo lo que yo soy. Si Dios me hizo actor, o si tengo no sé, la música o cualquier área que yo tenga, no hay un lugar donde la pueda sembrar que tenga vida eterna que no sea en Él. Y para que la gente le conozca. Y yo estoy casado que este año todo lo que yo soy, todo lo que yo tenga y todas las posibilidades que me dé a mi alcance, las voy a poner para que la gente le conozca a Él. Porque yo estoy de paso. Y cuando tienes esto en mente, de que Él está trabajando en mi corazón, está trabajando en mi temperamento, en mis debilidades, en todas las tonterías que yo soy, y que Él está trabajando y Él está haciendo su preciosa obra, tengo esperanza. Y yo solo tengo un trabajo igual que tú: permanecer en Él. Si tú no permaneces, vas a regresar a lo mismo de antes. Si yo no permanezco en Él, voy a regresar a ser el antiguo monstruo que soy. Pero si yo permanezco en Él, Él empieza a hacer su preciosa obra y Él trabaja en nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Claro. Porque si tú tienes esperanza en lo eterno, si tienes esperanza en que un día le vas a ver, si tú tienes esperanza en lo que viene y no en lo que es, ¿sabes qué? Te purificas. ¿Qué significa? Porque hay muchas filosofías y doctrinas que te enseñan de que tú te puedes purificar a ti mismo. Eso es falso. La palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 2, por ejemplo, habla de que nadie puede purificarse a sí mismo. Que aunque amontones lejía sobre tus pecados, ahí permanecerán. Porque lo único que puede limpiar tu pecado, lo único que puede purificarte es precisamente la sangre de Cristo en la cruz, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Tan tan. Entonces, ¿qué significa aquí en el versículo 3 que dice que nos purificamos a nosotros mismos? Significa que tú y yo tomamos la decisión, ¿sabes de qué? De apartarnos de todo lo que ofende a Dios, de todo lo que me lastima, todo lo que le lastima a Dios y todo lo que me aleja de Dios. Y yo tomo la decisión de apartarme. Eso es purificarse, es decir, dar la espalda a todo lo que me aleja de Dios. Primera de Juan capítulo 3: y todo aquel que
que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? ¿Puedes imaginarte eso? En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, desaparecemos y estamos en las nubes recibiendo al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con nuestro amado. Así estaremos cuando siempre con Él. Y ya cuando estemos con Él, vas a voltear y vas a decir: ¿y mis títulos? ¿Y mi currículum? ¿Y mis talentos y mis habilidades? ¿Y mi estatus? Y vas a contemplar su gloria, su grandeza, su hermosura. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. ¿Qué significa firmes? No te muevas, brother, no te muevas. El que se mueve no sale en la foto. Ay, sí. No te muevas, permanece. Y luego dice firmes, y luego ¿qué dice? Constantes. ¿Qué significa constantes? Pues lo contrario, inconstante. Ándale, exacto. Pues constantes. Somos constantes para muchas cosas, ¿no? No vayan a hacer nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestras cosas, porque ahí sí somos constantes. Pero para las cosas del Señor, para tu vida eterna, para tu transformación, ¿eres constante? Estad firmes y constantes. Y luego dice ¿qué? Abundando siempre. ¿En dónde? En la obra del Señor. En mi obra, pues no. En tu obra, pues no. En la obra del Señor, que la gente conozca a Cristo. En la obra del Señor, que la gente le conozca a Él. Una pregunta: en nuestros trabajos, ¿qué hemos hecho para que la gente le conozca? Porque tenemos una forma de pensar muchas veces de separar nuestros dones y habilidades, o nuestra profesión, o nuestros trabajos, de las cosas del Señor. Estamos tan equivocados, porque yo soy todo. Y si yo sé cantar, o si yo sé hacer videos, o producir, o hacer lo que sea, ¿sabes qué? Si lo hice para el mundo, que no lo haga para mi Señor, y mejor todavía. Todo. No debemos de separar. Estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. ¿Sabes lo que significa la palabra vano? En el griego significa efímero, es como el vapor, que tú lo ves el vapor, pero se desaparece y no tiene sustancia. Eso es lo vano. Porque vuestro trabajo en el Señor no desaparece. Porque vuestro trabajo en el Señor no es efímero, sino es real. Primera de Juan capítulo 4. Uy, ya es bien tarde. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Algunos dicen, ¿qué es el pecado? Así de fácil: romper la ley de Dios. Dios estableció reglas, normas. Dios estableció su ley. ¿Qué es el pecado? Es romper la ley. Así de fácil. ¿Quién peca? Aquel que rompe la ley. ¿Alguna vez has roto la ley? Todos hemos roto la ley, porque la ley es perfecta. Porque la ley de Dios muestra la perfección de Dios. Y adivina qué, tú y yo somos imperfectos. Porque la ley de Dios muestra la santidad de Dios, la bondad de Dios. La ley es buena. El problema no es que la ley sea mala. La ley es buena. El problema es que nosotros somos los malos. Y mucha gente que no le ha caído el 20 dice, es que la ley de Dios es mala. No has entendido. O sea, que tú eres el bueno, ¿no?
Y como la ley no se te acomoda a ti, pues entonces la ley es mala. No, es al revés, compadre. Tú y yo somos malos, la ley es buena. Por eso cuando vamos a la ley, nos fulmina, porque habla de la perfección y de la santidad de Dios. Tómala. Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es decir, caminamos, como dicen en italiano, pues chupato faro. Romanos capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el pago que es, o la redención, o la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un pago para traer libertad, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? Dios justifica a los que son de la fe en su Hijo, en su sacrificio. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Colosenses capítulo 2 versículo 13: y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos, esa acta que nos ¿cómo se llama? Nos juzga. Es como esa acta donde viene todo lo que has hecho mal. Donde tú crees que nadie vio, Dios sí vio. Donde tú crees que nadie se enteró, Dios sí se enteró. Y esa acta de todos tus pecados, desde que naciste hasta el día que mueras, esa acta de pecados, de toda tu rebeldía, de todas las veces que rompiste la ley a los 3 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 15 años, a los 12 años, a todo, esa acta que es contraria, y con esa acta te pueden condenar porque rompiste la ley. Jesucristo la agarró y la clavó en la cruz, diciendo: está pagada. Porque Él creyó en mí, porque ella creyó en mí. Y esa acta que nos era contraria, Jesucristo la clavó en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las autoridades o potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Es decir, Jesucristo vino y quitó esa acta que nos era contraria y la clavó en la cruz para darnos perdón y para darnos vida eterna. Primera de Juan capítulo 3 del versículo 6 al 9 habla precisamente de qué. Está hablando de que el que peca no ha conocido a Dios. Dice el versículo: todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pues ya caminamos, ¿no? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En primera de Pedro, el capítulo 1, habla precisamente de que si le llamamos a Dios Padre y Él es santo, tú y yo tenemos que ser santos también. Tú y yo tenemos que ser santos, significa apartados. Tenemos que apartarnos del pecado y caminar como Él. Es decir, en pocas palabras, hijo de tigre pintito. Que cuando la gente vea tu vida diga: él es o ella es una hija de Dios, porque ven nuestras vidas. No una vida de perfección, una vida de fe en Él. Y como dice aquí el letrero, Dios trabajando. Yo creo fielmente en Él. La regué, sí, perdón, y lo voy a corregir. Le debo a alguien, le pago. No he suplido para mi hogar, voy a suplir para mi hogar. He mentido, no vuelvo a mentir. Y ahí te puedo hacer una lista donde tú y yo nos apartamos del pecado y decidimos caminar con el Señor. Él está haciendo su obra, sí, pero nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Y no vamos a decir: ay, pues el Señor va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que cuando Él ponga el querer por el, brother, ya lo puso en su palabra, dice: el que no suple para los suyos es peor que un incrédulo.
Brother, ya dijo Dios en su palabra, ya lo dijo. No mientas y eres un mentiroso. O eres un infiel, o ¿sabes qué? Dios ya lo puso en su palabra, obedécelo. Obedécelo. Santificar es hacernos santos, es decir, caminar bajo la voluntad y la dirección de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 lo enseña así. Y aquí está hablando en Primera de Juan capítulo 3, el capítulo que estamos estudiando, de que dice que el que practica el pecado, pues es hijo del diablo, así de fácil. Porque el diablo peca desde el inicio. Aquel que miente, aunque sea una mentira piadosa, déjame decirte algo, el padre de la mentira es Satanás. No mientas. ¿Sabes qué? Aquí está diciendo que aquel que practica el pecado es hijo del diablo, pero aquel que se aparta del pecado es hijo de Dios. Ahora la palabra clave aquí es practicar. ¿Por qué? ¿Por qué un hijo de Dios puede pecar? Sí, todos nosotros. Hoy te reto a que el día de hoy no peques jamás. No, pues en la noche vas a decir, chin, fallé. ¿Por qué? Pues por nuestro temperamento, por esto, por lo otro, porque se te atravesó X o Y, ¿no? Y ahí estás, ¿cómo se me atraviesa? O ya te peleaste con tu hijo, con tu hija, o con tu esposa o con tu esposo, o ya te peleaste contigo mismo. Esos son los pleitos más duros. Pero ¿sabes qué? Aquí la clave es practicar el pecado. Lo voy a poner como un ejemplo que ya se los he puesto. Dios, imagínate, tienes aquí a un puerquito. Un puerquito lo puedes lavar con la Karcher, lo puedes hasta en su colita dejársela bien con talquito y cremita y le pones perfumito, le pones un moño y todo, y está el puerquito, pero bien limpio, ¿a poco no? Y le dice, ahora sí, puerquito, ya estás limpio, estabas bien puerco. O sea, bueno, o sea, ustedes me entienden. Entonces ya lo dejas limpio, lo dejas listo. Pero ¿qué es lo que pasa? La naturaleza del puerquito, ¿a dónde es? A ir al lodo. Entonces, ¿a dónde va a regresar el puerquito? Al lodo. Es su naturaleza, por más que lo quieras. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tratamos los problemas precisamente con lo externo, pero no con la naturaleza. Las filosofías, las religiones, las doctrinas, las N cantidad, todas las herramientas del hombre tratan con lo externo. Pero solo Dios puede cambiar una naturaleza. Solo Jesucristo en la vida de alguien cambia una naturaleza. Y lo que hace Jesucristo, cuando ese puerquito levanta su patita, le entrega su vida a Jesucristo, deja de ser puerquito y se convierte en ¿qué? En oveja. Y una oveja se ensucia, pues sí. ¿Se puede caer en el lodo? Sí. Pero adivina qué, no se queda en el lodo. Porque a una oveja le gusta lo firme, le gustan los prados, le gusta el agua cristalina. Su naturaleza es buscar la estabilidad, no buscar el lodo. Imagínate su lana mojada. Ahí están dos naturalezas, una un puerquito y otra una oveja. Cuando le entregas tu vida a Cristo y el Espíritu Santo entra en ti, cambia esa naturaleza Dios y nos convierte en ¿cómo se llama? En ovejas. Y eso se ve en la semana. Por eso cuando dice Primera de Juan capítulo 3, aquel que es hijo de Dios no practica. Porque si practicas el pecado, entonces tu naturaleza sigue siendo la misma. Sigues corriendo hacia el lodo, sigues deleitándote en el lodo y no eres hijo de Dios. Pero un hijo de Dios, ¿sabes lo que hace? Hemos pecado, sí. Hemos fallado, sí. ¿Vamos a volver a fallar? Sí. Pero no nos quedamos ahí. Te sientes súper mal. Yo sé que ustedes no. Pero yo sí, cuando la riego, hijo, me siento fatal. Me siento fatal. Y ahí estoy, digo, ay, otra vez la regaste, compadre. Y me peleo conmigo y con mi carne y con mis pensamientos, con mis sentimientos. Y, pero ¿sabes a dónde voy? A la cruz de Cristo. Porque en mí no hay esperanza, porque en nadie hay esperanza sino en la cruz de Cristo. Y ahí voy y me abrazo de la cruz y ahí sé que soy perdonado. Y recuerdo los primeros versículos que dice que la obra que Dios está empezando en mí, Él la va a terminar. Fallas, sí fallamos.
Pero por eso les dije que el inicio de este capítulo era muy importante, porque la obra que Él empieza, Él la termina. Porque aún no somos lo que vamos a llegar a ser. Estamos en ese proceso. Y Dios trabaja nuestra fe a través de las pruebas. Dios trabaja nuestra paciencia a través de las pruebas. Dios trabaja muchas cosas en este caminar con Él. Y de mientras, muchas veces no entendemos lo que pasa, pero nos agarramos de su mano y decimos: Señor, yo no entiendo lo que pasa, pero yo sé que tú estás en control y que tú me amas. Y no me suelto de ti, porque tú no me has llamado a entenderlo todo, me has llamado a creer en ti y a confiar en ti, que tú me amas y que tú estás en control. ¿Te fijas? Entonces, para poder entender para poder entender primera de Juan capítulo 3, la clave es practicar. Alguien que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Alguien que practica el pecado sigue siendo un puerquito. Alguien que practica el pecado, su naturaleza todavía te lleva hacia el lodo. Y Dios quiere convertirte en oveja. Dios no quiere que tu domingo sea como oveja, pero toda la semana sea como puerquito. Porque entonces la neta, simplemente el domingo nada más se lava, pero toda la semana sigue siendo igual. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nosotros vengamos a entregar nuestras vidas, así como estábamos bien puercos. Cuando yo llegué a Jesucristo, llegué, ¿sabes qué? Súper puerco, lleno de soberbia, esclavo de una adicción, lleno de rencor, de resentimiento. Y cuando me decían: ven y entrégale tu vida a Cristo, yo decía: pues ¿qué le voy a entregar? Se lo voy a entregar a pedacitos, ¿no? Soberbio, orgulloso, ¿qué le voy a entregar? Pero así como yo estaba, Jesucristo dijo en Juan capítulo 6: todo el que viene a mí no le echo fuera. Tal y como está, todo el que viene a mí no le echo fuera. Y así como yo estaba, vine a Jesucristo y Él me aceptó y empezó a hacer ese cambio en mí. Y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta el día que Dios me llame a casa. Amigos, familia, por cuestión del tiempo yo les dejo de tarea que estudien Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8, que habla precisamente de esto, de caminar con Él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme a el Espíritu. Porque aquel que todavía se deleita en la carne no ha conocido al Señor. Porque las cosas de la carne y las cosas del Espíritu son contrarias. O caminas en uno o caminas en otro. No puedes decir: no, hombre, yo ya me subí al metro y pues yo puedo ir en las dos direcciones, ¿no? Indios Verdes y Universidad. Ay, sí. Ustedes no van a entender eso, pero pues los que venimos de allá, tú sabes, you know what I mean, man. Pues no, son caminos contrarios. O vas a Indios Verdes o vas a Universidad. No puedes ir hacia los dos. No puedes ir. O sea, toma una decisión. ¿Qué dirección vas a tomar? Toma una decisión. ¿Qué dirección vas a tomar? Y en Romanos 6 dice: no te engañes. Aquel que le ha entregado su vida a Cristo no puede continuar viviendo como vivía. Romanos capítulo 8 habla precisamente de eso. ¿Sabes qué? Si el Espíritu Santo mora en ti, Él va a continuar haciendo su obra y te va a llevar a feliz término. Pero camina con el Señor, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y dice ahí en Romanos capítulo 8 algo muy importante: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Y muchas veces tú y yo vivimos toda la semana muertos. Y nos ocupamos en muchas cosas, en entretenimiento, en el trabajo y todo, para no darnos cuenta de que estamos muertos. Pero estamos muertos y tú lo sabes. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida, y vida en abundancia. En primera de Juan, en el capítulo 1, regresando al capítulo 1, precisamente estábamos viendo, ¿sabes qué? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, y Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere cambiar tu naturaleza. Si todavía traes una vida que se deleita en el pecado, pero quieres ser una oveja de Dios, quieres convertirte en oveja, deleitarte en Él, amarlo, esperar en lo eterno y no amar lo temporal, ¿sabes qué? Hoy entrégale tu vida. Hoy. ¿Has amado más esto? Lo que vemos. No anhelas estar en su presencia, no anhelas. Te deleitas en esta semana precisamente en el lodo. Renuncia hoy y sal por esa puerta libre y dile: Señor, perdóname, perdóname. He creído que he sido una oveja, pero la verdad mis hechos, mi carne, mi vida ha sido para mí, y he vivido en el lodo y ya no quiero más. Hoy decido ser libre. Y ahí te voy a guiar en una oración y tú entrégale tu vida, pídele perdón, tómate de su mano y permanece. Y una vez que tú le hayas entregado tu vida realmente y que Él sea el Señor de todas las áreas de tu vida, que Él gobierne tu vida completamente, recuerda esto: que la obra que Él empieza, Él la termina. Y que tú y yo solo tenemos que hacer una cosa: permanecer en Él. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y sabes que le has fallado a Dios, pídele perdón hoy. Dios está aquí, su Espíritu Santo está aquí, y esto es algo tuyo y del Señor. No importan los que estamos al lado, no importa el que estamos al frente, no importa nadie, está Dios aquí. Y Él te conoce, conoce tus luchas, conoce tus debilidades. Él te conoce y Él te ama. Y Él está extendiendo sus brazos a ti, te está diciendo: ven a mí. Dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ahí en tu lugar, delante de Dios, pídele perdón por tus faltas. Dile: perdóname, Señor, perdóname. Tú me conoces, tú lo sabes todo, Señor. Nada se oculta ante tus ojos. Tú lo sabes, Señor, perdóname. Hoy decido renunciar a todo lo que te ofende, Señor. Hoy decido ser libre. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Te suplico, dame de tu Espíritu Santo, Señor. Derrámalo en mi corazón, Señor. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname. Te necesito, Señor. Te necesito, lléname. Tómame, Señor, y no permitas que me suelte. No permitas que me aleje de ti. Te necesito, Señor. Me entrego a ti. Creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz, pagando todos mis pecados, perdonándome en mi pasado y regalándome paz y vida eterna en ti. Señor, te necesito. Entra en mi corazón, lléname de ti y ayúdame a ver, Señor, todo lo que soy, ponerlo a tus pies para que la gente te conozca. Y yo decido estar firme en ti, constante, y creceré en tu obra, porque tú eres el autor y el consumador de mi fe.
Gracias, Jesús, por amarnos. Amén. Amén. Es hermoso conocer a Dios, abrazarlo, permanecer y anhelar estar con Él. Y un día tú y yo estaremos en su presencia y contemplaremos su hermosura. Un día tú y yo estaremos ahí viéndolo. Que Dios los bendiga, familia preciosa. Permanezcan en la semana. Acérquense a los estudios bíblicos. Tú medita en la palabra de Dios, y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Nos vemos próximo domingo a las 10 de la mañana.